Ok, estamos aquí como siempre. No me quieren hablar los propietarios, nosotros somos los obreros, así venimos despeinados porque estamos trabajando. Y entonces, Norberto no me quiere hablar, Arnaldo no ha salido, Rafi no ha traído comida, pero estamos aquí nuevamente en el Club de Lectores, como todos los sábados a las 2 de la tarde, transmitiendo por el Post Antillano, por sus redes sociales y a través de Radio Raíces desde el 1460 AM en San Sebastián. Y aquí tenemos a un prócer, aquí no tenemos, tenemos un prócer llamado Luis Negrón, el escritor. Me tengo 30 segundos de... ¿Cómo tú estás? Feliz aquí en el distrito de los libros. Sí, ya le cambiamos el nombre. Esta calle no se llama como se llama ahora, se llama la calle de los libros. Porque podrá haber muchas librerías, pero todas las librerías venimos a nutrirnos aquí. Así muy que bien. Esto sigue siendo, ¿verdad? Río Piedras, pues. Y yo, ¿sabes? Yo vengo aquí, yo me emociono. Aunque yo estoy ahora en la calle Loíza porque seguimos en la esquinita. Pero aquí fue que aprendimos lo que teníamos que aprender con Norberto, con Arnaldo. Con Alfredo en aquella época, así que tenemos buena educación. Autor laureado de Mundo Cruel, una colección de cuentos muy interesante, traducida y hecha en teatro, en distintos formatos. Luis Negrón, empresario del libro también. Y ustedes ven, otro más que ya le cambió el nombre a esta calle, no la vamos a llamar más como el genocida ese, que era un perverso el que tiene el nombre de esta calle. Esta es la calle de los libros, donde, como bien dice Luis Negrón, todo comenzó. Luis, un placer tenerte aquí. De verdad, gracias. Y a leer Mundo Cruel, allá en San Sebastián, como en todo Puerto Rico, a leer Mundo Cruel de Luis Negrón. Gracias, de verdad. Nos vemos entonces, estamos por acá. Bueno, pues seguimos porque nadie quiere salir a hablarme hoy. Norberto no quiere hablarme, Arnaldo tampoco me quiere hablar, así que está todo el mundo y que muy ocupado. Y Adrián, no llegué tarde, no me digan que llegué tarde, yo llegué a su justo tiempo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí en la librería La Mágica con Sulmari, que venga para acá, siéntese acá. Oye, pero usted vino vestida para la ocasión. Y perfumada, Dios mío. Aquí la queridísima, ¿cómo usted está? Sulmari Alberio Ramos. Hola. Escritora de escritos y escritora publicada, amiga desde su infancia conmigo. Yo la vi nacer, ella era chiquita, esto y lo otro. Yo tenía 4 años, ella tenía 5, ella acababa de nacer. Y entonces, hoy vamos a estar aquí en el Club de Lectores. Rafi, si vas a estar en pantalla es porque nos vas a traer de comer. Yo te presento a la gente que está aquí después. Eso es lo que quiero ver. Seguimos, estamos en línea. Así que dentro de esa conversación vamos a estar hoy hablando del texto de la compañera Sulmari, pero yo tengo que hacer un anuncio antes de decirlo. Antes que nada, a nombre del Post Antillano y de Pasillo del Sur Editores, así como de la librería, de la estación de Radio Raíces en el 1460 AM y de nuestros amigos allá, la familia Colón Prat, con el compañero Ramón Edwin Colón Prat y toda la tribu. Pues gracias siempre por apoyarnos. Estamos aquí en nuestra jornada, creo que es la sexta semana del Club de Lectores, que empezó a fines de agosto, así que estamos en la sexta semana ya, en la sexto episodio de lo que es la jornada de la sexta edición de este proyecto que nos hemos inventado y nos ha quedado bien, y el cual corremos hasta la próxima ruta del libro el próximo 11 de diciembre. Así que todos los sábados aquí. Pero Sulmari, que es una queridísima amiga, dice: yo quiero que se hable de mi libro, pero tengo que decirlo, es que yo tengo una presentación formal de este libro. Y vamos a hablar de un libro que yo tengo que formalmente presentar en la Casa de las Letradas y Letrados, llamado el Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el próximo, corrígeme la fecha, 4 de noviembre. Sí. Es un lunes. No me pregunten cómo hacer una presentación un lunes, pero yo sigo instrucciones, ya me las dan y yo las sigo. Así que con esa nota vamos a hablar de Sulmari Alberio Ramos. Hoy me toca a mí hacer la presentación por muchas razones. Yo escogí esto, pero lo escogí porque tengo que presentar este libro en menos de un mes ya, o casi un mes, en la sede del Colegio de Abogados, y dentro de esa conversación, esa presentación seguirá los cánones de las presentaciones, y hoy es un diálogo aquí en el Club de Lectores con la compañera Sulmari, a quien la voy a presentar.
A Zulmari la conozco hace unos cuantos años, no desde que ella nació, porque ella es mayor que yo. Y eso hay que aclararlo, ella es mayor que yo. Lo que pasa es que yo me veo un poquito descuidado, ¿entiendes? Bueno, me puedo quitar esto, ¿verdad? Sí, ¿Me puedo porque tú quitar? estás Ok. a ti te vacunaron 4 veces. ¿Entiendes? Y Arnaldo, no saliste hoy, creo que es bajo protesta, que no quiere salir, ni tú ni el otro salió. Yo estoy aquí encadenado. Arnaldo González Berrío, aquí estamos con Zulmari Ya Al- la saludé. Alberio Ramos. Alberio Ramos y es la invitada de hoy. Sí. Ok, ella está feliz. Tú le puedes decir al ayudante encargado que traiga los entremeses que él prometió y que está diciendo que no ha llegado nada. Ahorita empiezan a llegar los traguitos de coco aquí. Pues bien, pues vamos a hablar. Zulmari la conozco hace un tiempo, fuimos parte de la Junta Directiva de Servicios Legales de Puerto Rico y como tal, en las funciones que estuvimos cumpliendo en esa junta, pues hicimos un trabajo. El mío era como profesor de Derecho de la Eugenio María de Hostos en Mayagüez y el de ella era como representante del pueblo. La Junta de Gobierno o de Directiva de Servicios Legales tiene representantes comunitarios. Así que ahí llegó ella. Voy bien. Y dentro de eso, ella estaba en otra etapa de la vida donde le encantaban las guaguas, las Westfalias. Y eso es bien importante porque ella tenía Westfalia con la tablita de surfing arriba, con la maletita, con la escalerita, con el toldito, con el perro, el asistente del perro y los otros seres queridos que se montaban ahí. Eso fue otra etapa de la vida. Y de repente un día tuvo una iluminación y dijo, yo voy a estudiar Derecho. Y se puso a estudiar Derecho y se hizo, acabó su Juris Doctor y dentro de esa conversación entonces empezó otro proceso de pasar la revalida, tomar la revalida, etcétera. Ahí yo participé en alguna forma u otra y ella eventualmente se hizo abogada. Y lo próximo que yo la veo es una función muy interesante en la Academia Judicial, no vamos a entrar en todos esos detalles, pero la vida es así, es decir, de la Westfalia a la Academia Judicial, un paso este es un mundo posible, esta es la mejor parte de estar con ella aquí, este es un país posible, lleno de oportunidades. Y dentro de eso acabó, esta es una parte que me va a pedir la ocurrencia, pues esta sí que la pensé, la planifiqué, acabó trabajando en un ministerio. Hay distinta gente que trabaja en ministerios de fe, esto y lo otro, y ella trabaja en otro ministerio. Así que ahora está trabajando en un ministerio y le va bien. Muy bien ahí, ¿verdad? Hasta ahí bien. Pero en el proceso yo me pierdo y la pierdo de como así del radar y nos deja, porque yo la dejé allí en la Academia Judicial de maestra, profesor, esto y lo otro, qué sé yo, la dejé allí. Y en ese proceso me entero que se sentó a hacer una maestría en educación. Pues esto se dice pronto, pero para alguien que es madre, que es un ser humano muy activo culturalmente y socialmente, tiene 2 hijos, una hija y un hijo bambalancitos, pero buena gente, ya en sus 20 años, pero ya ustedes saben, bambalancitos, porque mamá es la madre protectora, y entonces, pues, y con su vida personal en desarrollo, siempre está en desarrollo y va bien, de repente se puede hacer una maestría en educación. Y yo ahí me perdí. Pero me perdí más cuando descubro, tiempo después, que yo creo que fue hasta este mismo año que nos volvemos a encontrar en la vida, que ella había hecho una tesis de maestría y se la dedica a un personaje, esto no fue reciente, esto fue hace unos años atrás, se lo dedica a un personaje que nadie hablaba en este país, porque la memoria está construida de otra forma, que puede ser patriarcal, puede ser machista, puede ser todo lo que usted sea, porque el que pintó el cuadro que se llamaba Campeche, corrígeme, Oyer, perdóname, me cambié de época y de pintor, pero que era un tipo como los que tienen Westfalia, era un tipo flower, así, esto y lo otro. Cuando los pintó todos, los puso todos nenitos y nenitos y un hombre, y de repente hay uno de los nenitos que uno no está claro si es nenito o nenita, pero realmente hablando, cuando se estudia esa pintura del maestro Francisco Oyer, titulada El maestro y sus estudiantes, que es como realmente se llama, pero le llamamos la obra pictórica del maestro Rafael Cordero Molina, pues nos perdemos, porque hemos pensado siempre que la fundación de la educación pública-privada, eso era una alianza pública-privada en el siglo XIX, la hizo un esclavo liberto segunda generación llamado Rafael Cordero, y nos sentimos orgullosos porque era negro, porque era liberto, porque quería enseñar a la gente, donde todos los niñitos eran blancos, realmente hablando, pero cuando uno empezaba a ir al ESER, que eran todos niñitos, allí no hay ninguna mujer.
y el cordero tampoco es una mujer. Entonces uno se queda así hasta que llega Sulmari, y alteró el avispero. Y esto cambió, y de ahí para acá, la piedra fundacional se llama Sulmari Alberio Ramos, y luego hay muchos trabajos de otras compañeras, incluyendo Panedes, Yoranda Arroyo, hay distinta gente que ha seguido escribiendo. Ivonne, ¿cuál de las Ivonne? Profesora. Bien, pero dicho todo eso, entonces, de esto es lo que venimos a hablar hoy, de la historia no contada detrás de esa obra pictórica del maestro Francisco Oller, que se titula, este libro, La Gran Ausente, la maestra Celentina Cordero Molina. Y aquí hay una contribución histórica que mucha gente la ve y la reconoce, porque yo tengo que planear que la gente sí la reconoce, los trabajos de distintas personas está documentado esto, pero fue como una novedad dar correctamente vulgarmente hablando, en el tiro, ¿verdad? Sacar eso y plantear este libro cuando nadie lo había visto. En otras palabras, cuando las historiadoras y los historiadores se ponen a indagar en la historia del país, vemos que todo se va a mover, incluyendo la obra del maestro Francisco Oller sobre el maestro Rafael Cordero. Así que venimos a hablar de eso, con esa profunda introducción de Sulmari, que la ha hecho reírse a carcajada, porque si algo ya tiene desde que la conozco, es un extraordinario sentido del humor que no tiene filtro. Ella se ríe así aquí, como cuando está trabajando en el ministerio. Ella se ríe igual. Es un gran sentido de ocurrencia que ella tiene. Te decimos a nombre de todos y todas nosotros en el Club de Lectores, en el Post Antillano, bienvenida. Oye, te ha tardado tiempo venir aquí. Yo voy a hablar con Alejandra, con el sindicato, con Alejandra Ortiz Arroyo, que es la que organiza la lista, no te había invitado, y con el maestro de la producción aquí, que es Adrián, tampoco te había invitado. Yo tan pronto te vi, te invité. Así que no haya duda que esto es una iniciativa amiga. ¿Cómo tú estás? Pues estoy muy bien, no sé si lo aguanto, no Sí, sé. tú lo Yo lo aguantas, aguanto. sí, para que te sientas importante y famosa. Como Chayanne. Pues mira, Ivonne Denis. Ok. Ivonne Denis, profesora. Pues gracias por la invitación. Me parece genial estar aquí donde inició todo, porque en Río Piedra fue que inició todo. La maestría originalmente realmente era una maestría en historia, pero al ver que no me iban a graduar nunca, pues me moví a educación. Y ahí pues tomé los componentes y me gradué de educación. Me acuerdo que me cambiaron como 7 veces el tema de tesis. Y ahí volví, y yo quería hablar de género y quería escribir sobre género, y me decían, pero es que ya eso se ha escrito muchas veces de género, escribe otra cosa. Y yo quería hablar y quería escribir, y entonces ahí encuentro, Celestina se acercó a mí por 2 líneas que encontré de un trabajo que estaba haciendo de educación, que me mandaron a trabajar sobre lo que es Rafael Cordero, y en la biografía de Rafael Cordero decía que tenía 2 hermanas. Y entre esas mencionaban a Celestina, no mencionaban el nombre de la otra hermana, así que me dio mucha curiosidad y empecé a buscar. Y ahí entonces que yo empiezo esa travesía con Celestina. Y esta travesía con Celestina, ¿cuánto tiempo tiene? Y para las maestras y maestros del sistema de educación público y también el privado de la región de San Sebastián, que tiene una gran escuela que es La Patria, que es la principal escuela de los niños y niñas más inteligentes de este país, son las primeras notas de los College Board. Yo creo que aquí tenemos un gran recurso para inventar un día, ir de gira allí al pueblo limítrofe, eso es cerquita, porque esto es la misma isla. No es ir a la isla, esta es la misma isla, a hablar sobre Celestina. Así que, ¿desde cuándo es esta vinculación con este personaje histórico que gracias al trabajo de todas ustedes, pero hoy estamos contigo, estamos destacando a ti, ha sido visibilizada? Porque sufría por la invisibilización de un hermano que el pintor hizo famoso, porque si no hay obra de arte, no hay fama. Hay un reconocimiento en la historia, pero la fama se da, por lo menos como lo interpreto yo, a partir del trabajo pictórico. Segundo, por ser mujer que tuvo una vida de segunda. Y esto me lo explico, que es la mujer que no se casa, que están ahí, vivían los 3 hermanos juntos. Esta historia, uno la ha manejado por otras cosas, eran 3 hermanos los Corderos.
y todos eran maestros hasta donde tengo entendido. Sí, todos se dedicaron Pero, a- por ejemplo, hay que destacar que ella luchó por tener una licencia de educación porque no se la querían dar por los niveles de invisibilización de ser mujer, negra y de sectores populares, porque ellos no eran ricos, ellos eran simplemente libertos, trabajadores, artesanos. Así que, ¿desde cuándo tú te vinculas a ella y desde cuándo explotó esa curiosidad de esto es, como uno piensa en periodismo, y ya yo también tengo que pensar como periodista a veces, esto es una gran historia, esa es la historia, esa es la tendencia? Pues mira, desde el 2003 empezó todo. El 2003 cuando ya me habían aceptado el tema y me había mudado a educación y empecé entonces, me acuerdo Ángel Ortiz, el profesor Ángel Ortiz en educación, daba las clases sobre África y sobre historia del negro, historia de la negra. Entonces ahí empecé a tener contacto con los negros que hicieron historia en Puerto Rico, pero Celestina no estaba Rafael. Entonces a través de una biografía de Rafael, ahí es que yo me doy con Celestina. Entonces ahí empezó a buscar y curiosamente en la Yupi, ¿sabes? El sitio del depósito de los libros, que uno llega allí es como ir a Alicia en el País de las Maravillas. Eso se llama librería. ¿Ah? Eso se llama librería. No, el depósito que está en la Lázaro, que uno entra, porque era como la que biblioteca, la biblioteca Lázaro se llama tiene biblioteca. un depósito arriba que solamente si estabas en periodo de investigación o te daban un permiso, pues tú podías entrar, ¿verdad? Entonces empecé a buscar libros dentro de ese depósito de libros ahí y entonces encontré. Y me fui al archivo general de Histórica, al archivo histórico, ¿verdad? Después que fui al archivo, que pasé por todo el proceso, me entero que todo lo que yo estaba buscando ya estaba transcrito en Lázaro. Pero fue chévere porque fui al archivo, vi documentos esenciales, originales, y Celestina pues fue floreciendo ante mis ojos, ¿verdad? Y yo estaba buscando escritos, había uno en educación, pero lo sacaron. No sé si te acuerdas que había un escrito sobre la población negra, que era a nivel elemental, pero eso lo sacaron, la historia de los negros en Puerto Rico. Y entonces, de ahí seguí reconstruyendo y básicamente lo que hice fue una biografía de lo que fue la vida de Celestina en el siglo XVIII y cómo impactó, ¿verdad? Siglo XVIII, siglo XIX y seguimos. Una de las cosas que desarrollo durante el periodo de estudio de Celestina es que el crimen más impactante que se le puede hacer a una persona es quitarle el nombre. ¿Qué es lo primero que hace todas las culturas? Lo primero que hacen todas las culturas es poner nombre a las cosas y a las personas, ¿verdad? Eso es lo primero que hacen. Pues entonces el crimen más grande que uno puede hacer con una persona es quitar su nombre, quitar lo que aportó a la sociedad. Y Celestina aportó mucho y sin embargo no estaba visible en nuestros estudios escolares, en nuestros textos, en nuestros diálogos cotidianos. No estaba visible Celestina, estaba silenciado. O sea que era la otredad dentro de lo que es la historia de Rafael, porque Rafael se le visibiliza, pero fíjense que se le visibiliza, pero es el negro humilde, el maestro que dio su vida, pero no se le visibiliza como un hombre revolucionario. Celestina fue revolucionaria. Eso es verdad, eso ¿sabe? es tremendo. ¿Sabe? Sí. Se visibiliza por el negro humilde, el negro que se dedicó a criar y educar a los niños, pero no porque ser revolucionario, no porque hiciera algo en la sociedad que retara. Celestina retó y aunque estaba, ¿verdad? Como dices, de segunda categoría en ese tipo de no, sociedad. Por lo que estás explicando, lo que quise decir, lo que tú estás explicando, Ajá. exactamente. Y- Ella es la invisible ante un hermano visible, que era todo lo que tú dijiste, pero cuando uno estudia la vida de ella, que fue una mujer que luchó, que se metió en el Cabildo de San Juan para que le dieran su licencia de Y la maestra. arquidiócesis, ella peleó contra el sistema eclesiástico también, ella peleó con el sistema eclesiástico. Ella, en ese momento las mujeres tenían dos opciones, o te casas o te vas al convento. Fíjate que Celestina decidió por ninguna de las dos. ¿Por qué las mujeres decidían muchas veces irse al convento? Porque era la opción de estudiar. Podían estudiar, no necesariamente el casarse era la opción para todos. Algunas querían estudiar y el convento le daba la opción. De hecho, hay una historia maravillosa que se llama La monja alférez,
que esta mujer se va al convento, estudia todo lo que tiene que estudiar y cuando decide salir del convento rompe con ese signo de femineidad que ataba a las mujeres. ¿Cuál era? El cabello. Se rapa la cabeza, se escapa del convento y vive toda su vida con el signo de masculinidad, vestido como hombre, porque era la única manera de ser en ese momento igual. ¿Bien? Así que Celestina rompe con ese canon de que por ser mujer pues tenías que casarte, o si tenías abolengo o tenías, ¿verdad?, dinero, ¿verdad?, podías irte a un convento. Pues Celestina decide ser comerciante porque realmente lo que estaba comercializando era su servicio de maestra. Y ella estaba compitiendo con maestra blanca en su tiempo y no le daban su licencia. Y de hecho, cuando al fin el gobierno viene a contratarla, es bien curioso porque las notas del cabildo dice que se le va a pagar conforme a los de su clase. No se le pagaba igual que a las maestras blancas, se le iba a pagar conforme a los de su clase que ejercían esa profesión, que eran muy pocas las mujeres que ejercían esa profesión. Y entonces, aparte de eso, Celestina estuvo más de 15 años peleando con el cabildo y con la arquidiócesis para que se le nombrara como maestra, se le reconociera su trabajo y aparte de eso también que se reconociera la plantilla de niñas y niños que ella estaba ayudando a educar. Y lo del maestro Rafael, que se conoce a Rafael porque muchos de los varones, ¿qué pasa con los varones? Que estudian sus primeras letras acá, pero cuando van a hacer estudios superiores, ¿dónde se van? Fuera de Puerto Rico. Y entonces empieza a crecer este idilio, el pensamiento idílico de este hombre negro muy bueno que me ayudó y me educó en mis primeras letras, ¿verdad? Y ahí empieza todo este romance histórico atado al personaje del maestro Rafael. Y pues mi historia con Celestina empieza en el 2013 y ha seguido. Y después de eso estuvo como 5 años silenciada. Y después tengo que decirlo que la universidad EDP University se interesó en Celestina y ahí es que me llaman para volver la tesis un libro. Okay. Aquí hay varias cosas y antes de proseguir tengo que decir que le agradecemos a las personas que auspician este programa en distintos formatos, desde Radio Raíces, gracias a el Hotel Bolívar en Santurce, de la familia Buxeda Hernández, también al licenciado Joaquín Nieves, abogado en la práctica civil y criminal, iniciando su trabajo desde el pueblo de Juncos, y también esto es un chiste que dice que me quedó bien, se busca un poetas de alquiler, no es verdad, pero me sonó bien el anuncio, a la poeta nacional Elsa Tío, quien nos está auspiciando varios programas en esta temporada, que le agradecemos siempre su apoyo y cariño, y quien trae un nuevo libro que tienen que buscar, no se lo voy a decir, pero lo está diciendo por la radio, así que ustedes busquen ese libro, publicado curiosamente por EDP University y por Gaviota, Publicaciones Gaviota, de la familia de Norberto González y otros. Así que en este segmento le agradecemos al escritor puertorriqueño Elvin Negrón del libro Playlist, que se encuentra disponible en el Rincón del Lector, Tazas y Portadas, Librería El Candil, Librería El Laberinto, La Casita Books and Gift, La Goico, Casa Norberto, The Bookmark, Serendipita, El Coqui Bookstore, Quincalla, esto lo venden en todo el país, con Kea, Borisco, Walgreens, Walmart, Librería Mágica, La Bodita de Vida y con Pasillo del Sur Editores. Gracias, Elvin, y a tu esposa Evelyn Velázquez, que somos amigos y que nos auspician siempre, pero también un libro por leer. Los libros de Elvin son libros por leer, todo yo lo hemos presentado en distintas ocasiones, así que gracias por eso. Seguimos entonces con el programa. Estoy buscando a la escritora, que aparte de Yolanda y Dibón, que también habló de Celestina, que se llama Panedes, y se me escapa la profesora de UPR, de la Interamericana de San Germán. Sí, creo que es, no sé si es Isabel Panedes, Isabel o Patricia. No. Yo estoy buscando, yo lo voy a encontrar antes porque tengo que honrar a todas nuestras queridas amistades, escritoras todas puertorriqueñas que le han dedicado a esto, que también hay que decir que son mujeres las que le han dedicado a descubrir a Celestina y los hombres no han estado ahí, pues vamos a ponernos para nuestro número, pero también crear un diálogo. Así que esta historia, que es interesante, que la recoge entonces una editorial del país, nos permite a problematizar positivamente un personaje invisibilizado que después de ti, entonces, a partir de tu libro, se creó el interés. No es que no se conociera que ella existía,
es que se empezó a documentar y hay distintos libros sobre este tema. ¿Qué tú tienes que decir eso? La contribución ahora, y esta pregunta te la quería hacer, como también quería hablar del ministerio, pero en el contexto del chiste, pero a mí me parece interesante, después que te conozco en estos últimos 20 años ya, son como 20, sí, que tú has siempre asumido la vida como viene, con mucha alegría. Y esto de verte como escritora, sabes que compartimos posiciones, somos miembros de la Comisión de Abogados y Abogadas Juristas del Colegio de Abogados, y allí pues todo el mundo escribe, todo el mundo está publicando, y es chévere porque cuando estábamos en Westfalia veíamos el mundo de una forma, pero ahora también te podemos invitar como escritora aquí. ¿Cómo ha sido ese devenir para ti? Y sobre todo, que la pegaste con el primer libro. O sea, tu ópera prima es como un jorrón de Paquito Lindol, ¿entiendes? Con 2 envases. Que si te poncha, pues otra cosa, pero la pegaste. ¿Cómo te sientes? Pues te tengo que decir que es una sensación muy rica, muy, muy, muy rica. En ese sentido, creo que la gran pregunta era, ¿por qué escogimos entre 2 hermanos y no lo hicimos visible a los 2 hermanos? Pues entonces vamos a lo que es la memoria social colectiva, la memoria de lo que es la exclusión, la tradición de exclusión selectiva. Tengo a 2 personas que pertenecen a la misma población, que están haciendo lo mismo profesionalmente, ¿verdad? De trabajo, pero que cambia el género. Celestina era una problemática discursiva en ese momento, porque yo voy a hacer visible a una mujer que está retándome constantemente, ¿verdad? Pues mejor hago visible al hombre, pero lo hago visible desde el punto de vista que es humilde, no retante, callado. Si ven el cuadro, cómo se ve al maestro Rafael, ¿verdad? No es una visión, una vista de inquisitiva, de que pregunta, no, es algo pasivo. Celestina, si yo lo hubiese pintado, era una mirada distinta, era como que, ¿por qué me estás mirando? Tú, lector, el lector de la obra, ¿por qué me miras? ¿Qué estás buscando? ¿Qué represento yo? Celestina era ese discurso social que reta. Y obviamente por eso yo estoy acá, ¿verdad? Diciendo que por eso es que no se hace visible. No se hace visible aquello muchas veces en la historia que cuestiona la historia oficial. Y Celestina cuestionaba la historia oficial. Y cuando me dices qué siento, es como una sensación de ser parte, ¿verdad? De este gran universo, un granito de arena, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se necesita para armar una revolución? Una chispita, una chispa. Y creo que eso fue lo que yo provoqué, una chispa. Y de repente todas estas mujeres maravillosas que han escrito, está la cátedra que escribe mucho, han escrito cuentos de Celestina, historias de Celestina, y ahora Celestina está más visible todavía. Y ser parte de esa historia me ha maravillado, me ha volado muchas veces la cabeza, ¿verdad? En ese sentido. Y de las historias de Westfalia hasta ahora, hasta el ministerio, me siento como Azkaban y Howard. ¿Sabes? Howard, Harry Potter. Con el misterio, así que nada. Te tengo que decir que en la Westfalia se escribieron muchas historias y ahora se están escribiendo otras. Y por ahí viene algo próximamente, así que vamos a ver cómo nos sale, a ver si es otro home run. Bueno, eso es importante. Uno tiene que el contexto de lo que voy a escribir. No es lo mismo haber publicado, por decir algo, el libro de la Biblia con los apóstoles a la muerte de Jesucristo que 2000 años después. Ahora tiene otro valor, pero en aquel momento dado a lo mejor fue represivo o a lo mejor fue algo para seguir. Así que cuando salió Celestina era el momento apropiado y qué bueno que fuiste tú la que inició este diálogo. Y aquí traigo ya nuestros contactos, Félix Cruz, Jusino, gracias, porque es que se me escapaba el nombre de Rosario Méndez Panedes, que también escribió debajo de la cátedra un pequeño libro sobre, un libro de cuentos sobre Celestina. No, sobre Celestina. Y después hizo como una biografía, un trabajo más pesado, que lo publicó recientemente, 2019-2020. Que incluye varias historias de varias mujeres negras. Sí, claro. Así que nada, aquí hay un trabajo que se ha hecho ya por lo menos una contribución a la historiografía, porque voy a empezar por ahí. Esto es una contribución a la historiografía a través del estudio de un personaje histórico
que no lo habíamos declarado histórico, que no lo habíamos reconocido en su importancia, y al hacerlo empieza a germinar nuevas cosas. Así que te damos las gracias a ti. Y qué chévere que siempre has estado escribiendo, porque yo algo de la Westfalia me acordaba de las noches de luna llena y de las giras de Westfaliano, porque salían todos en gira, y de lo que se escribía, de todo, pero eso fue otra etapa, y lo bueno es tener muchas vidas, ¿está bien? Yo estaba escribiendo hoy de Clint Eastwood, de la película Cry Macho, que la recomendamos en el post en el día de hoy, y de repente cuando yo tengo un trabajo que hago sobre ese señor, sobre la película Dirty Harry, que es cuando él era un vigilante que mataba a todo el mundo. Para un tipo que viene de Dirty Harry y que está en la última película que dice que quiere hacer fue Cry Macho, que es un homenaje a la multiculturalidad, es una película muy linda, jugando con el lenguaje, porque se van hablando en distintos lenguajes, de inglés a español, de español a traducción, de traducción a mímica, y de repente tú te das cuenta que nos podemos entender, no es tan complicado. Este es un tipo históricamente ultraconservador, esto y lo otro, pero te hace eso. Así que yo lo que creo es que la valoración es que vamos cambiando, sí, vamos haciendo nuevas cosas, y dentro de eso lo importante es seguir diciendo. Yo creo que Sulmari Alberio Ramos, si de todas las cosas que tú tienes, si de todas las noches un minuto para hablar contigo es para reconocer la diversidad de cosas que has hecho en la vida. Así que estamos aquí transmitiendo desde la librería La Mágica. Arnaldo, te vamos a pedir que nos traigas todos los libros de Celentina Cordero Molina que tenga. Ya tenemos el de ella, pero los otros que hay, de Yolanda Arroyo, Ivonne Acosta, Ivonne Denis, y el de Rosario Méndez Paneda, entre otros. Y estamos aquí en La Mágica con Arnaldo, que está ahora de bateador designado para nosotros, y transmitiendo por el Post Antillano en sus plataformas, y también por Radio Raíces en el 1460 AM para todo Puerto Rico, entre el Post y Radio Raíces, en esta alianza que hemos estado haciendo gracias a la familia de Ramón Edwin Colón Prats, a todas ellas, a Taina te tengo que saludar, pues claro que sí, a ti, a Yara también, a mamá, a los nietos y a los otros hijos que no conozco, y a Robertito Rivera, quien nos está haciendo los controles desde el pueblo de San Sebastián, transmitiendo para 20 municipios. Así que esto es un momento de gloria, porque potencialmente hablando está llegando como 1 millón de personas entre 20 municipios. Ok, está bien, Ramón Edwin, corrígeme la data, ya sé que me vas a corregir. Está llegando como a 460,000 habitantes, lo cual está bien. Y aquí nos traen todo lo que tú provocaste. Ay, Dios mío, que esta muchacha se puso difícil y nos trajo... Espérate, son los de Celentina, no son todos. Pero estos son todos los de Yolanda. Yolanda, si nos estás viendo, un abrazo. La quiero un montón. Y a Ivonne Denis también. A Rosario la conocí por teléfono. Ok, lo único que queremos, Arnaldo, por favor, porque ese es otro programa. En este programa es Celentina, no estamos haciendo otro programa. Ese lo tenemos, es el que estamos hablando. Sí. Pero nada, lo que la producción nos ayuda. Celestina está aquí en La Mágica, ven a buscarlo. Sí, eso es verdad. Y sobre todo, que esto es importante, a los maestros y maestras de escuela. Yo estaba hoy dando una clase en el programa Adelanta de la UPR con niñitos y niñitas de 15 a 17 años que están entrando lateralmente a la UPI. Lateralmente es que todavía no son admitidos, entran tomando cursos. Y una me dice que está haciendo la Semana de la Hispanidad. Me parece muy interesante. Pero es la hispanidad en Washington, porque no tiene nada que ver con aquí. Entonces yo le digo, si va a ser la Semana de Hispanidad de los hispanos, latinos, puertorriqueños que viven allá, pues como mínimo me tienes que hablar de Arturo Alfonso Chomber. Como mínimo. ¿Está bien? Que no es cualquier ser humano, pero si tú quieres, de Jesús Colón, le puse Jesús Rivera, corrijo, de Jesús Quirón, que fue uno de los primeros puertorriqueños que escribe en el siglo pasado sobre la comunidad de Nueva York. Pero también tienes que incluir a Bernardo Vega, que escribe de la experiencia de vivir en Nueva York en sus grandes memorias. Y una bibliotecaria que también que estuvo en Harlem, se me escapa el nombre. Okay. Mire, ahí está la... Aquí traemos este es el cuadro famoso y ella le está enseñando. Yo tengo el cuadro enmarcado. Y Pues el cuadro, si ustedes pueden notar, en la mirada que tiene Rafael dentro de lo que es el cuadro, no es una mirada retante, es una mirada pues tranquila, sosegada, que era como que apto para presentarlo a él, este maestro humilde,
vestido de blanco, igual que aquí los jíbaros los ponen de blanco. ¿A quién rayos se le ocurre poner blanco cuando estás cortando caña? Jamás y nunca. Eso es como la idealización de lo que es el jíbaro. Pero pregúntele a los abuelos o a los bisabuelos, si están vivos, si ellos cortaban caña en vestidos de blanco, jamás y nunca. Así que eso es el idilio, ¿verdad? Ahí está el cuadro, miren, el cuadro más. Ahora, Ahí esto está sí el que se cuadro. pone bueno. Esto, miren. Pero esto es lo que estamos criticando aquí hoy, pero está bien, pues vamos a ponerlo para que nos vean las personas que nos están siguiendo. Espérate, Ahí está. que tenemos un problema con el micrófono. Espérate, ahí me están dando golpes a mí. Esto se ha puesto bueno, ahora me están dando laceraciones aquí. Ves aquí, ves lo que estábamos diciendo, lo de las miradas. Si ven, él no está mirando a los estudiantes. No se conecta. Ahí no vemos un Rafael conectado con sus estudiantes tampoco. Ahí vimos muchos. Y si vas a ver los que blancos y todo, ninguno está conectado con Rafael, ni aún el niño negro. Así que vemos a un maestro, a un maestro hasta un poco ausente dentro de lo que es el cuadro, ¿verdad? Y en ese sentido, tenemos que decir que el maestro ausente, humilde, fue parte, ¿verdad?, de lo que hablan, fue parte de su educación, pero no fue una parte íntegra. Si vemos, ¿verdad?, un análisis del cuadro, ¿verdad? Eso es muy propio mío de lo que analicé cuando vi el cuadro originalmente, uno de los escritos que hice. El ser parte íntegro, tú te conectas con los sentimientos y con las emociones. Y aquí no hay ninguna emoción, ningún sentimiento puesto. Tenemos un Rafael ausente de conexión. Así que en este sentido, no sé qué pensarás tú del cuadro, ¿verdad? Pero Es que yo en una clase en la UPR los estudiantes hicieron varios trabajos monográficos de este y otro trabajo, y entonces la relación de que todos son varones o se representan como varones. Segundo, que los varones que se les ve la cara son los blancos y el mulato. El negro siempre no da la cara. Y tercero, que por eso que me confundí con lo de Campeche, por la imaginería religiosa. Porque Campeche no fallaba. Campeche era el artista plástico de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Pero este no. Este también en su momento hubiese tenido una Westfalia. ¿Está bien? Sí. O sea, oye, él hubiese tenido una Westfalia y andaría por ahí de gira. Así que es interesante este cuadro que él hace y representa en ese sentido una mirada, como bien tú dices, de una educación que debió haber sido contestataria por el mero hecho de que el operario de la educación no era el tradicional. Así que yo creo que Rosario Méndez Panedas en su trabajo ha querido jugar, le pidió al hermano, que es un artista plástico, que hiciera un cuadro contestatario a este. Yo no sé si se realizó bien, no voy a entrar en detalles ahora. Lo que pasa es que esto es muy importante porque este es el cuadro histórico, uno de los cuadros históricos de Oller del siglo XIX, pero nosotros tendremos que hacer otro para representar una historia que desconocemos sobre cómo fue la vida de Celestina, que como bien tú dices, fue una vida muy contestataria. Vamos a poner esto por aquí, vamos a mover esto. Así que sigue contándome. Mira, yo tengo que hacer aquí travesías también. Esta producción, esta no es como lo de los canales, que hay asistentes. Ay, Dios mío. Entonces, cuéntame algo. Ahora como escritora, en esa función que no te la asumes todos los días, yo escritora, aunque escribe, pero es chévere que no andas por ahí, porque yo sí sé que otra gente anda de gira con con sus libros, ¿verdad? ¿Cómo tú haces eso, ese cruce de yo soy muchas cosas, y sobre todo en el ministerio, pero yo soy escritora también? ¿Cómo tú te asumes ahí? yo escribo todos los días. Ajá. Yo tengo libretas al lado de mi cama, libretas en la cocina, libretas en el baño. El baño es un muy buen sitio para pensar. Bien. Yo creo que en la medida en que tú escribas, aunque sea una oración diariamente, tú estás poniendo, ¿verdad? Estás maquinando, imaginando, creatividad constantemente. Para eso tenemos una mente, ¿verdad? Y las ideas vienen y las ideas fluyen. Y yo creo que es la mejor manera de uno conectarse con ese mundo interior de uno al escribir. Con la escritura uno sana, con la escritura uno llega a otros mundos. La escritura rompe fronteras. Esta cuestión de nosotros que estamos aquí ahora mismo fronterizos, porque
tú eres un mundo aparte, yo soy un mundo aparte, pero cuando cerramos los ojos es un universo sin fronteras, sin espacio, sin límites. Así que así mismo es la... Yo estoy loco por ir ponerme la agua de Faila. ¿Dónde es que está la agua de Faila esa para ver la luna? Eso se le quedó poético, sigue. ¿Sabes? No, y cerramos los ojos y yo invito, ¿verdad? Cuando cuando me voy a dormir, yo siempre digo, bueno, me voy al mundo líquido de los sueños. Es un mundo donde tú puedes ser otras cosas, y así mismo es la escritura. Dentro de la escritura tú puedes escribir desde la perspectiva masculina, desde la perspectiva femenina, desde la perspectiva transversal, transexual y todo. Yo puedo escribir como hombre, como también puedo escribir como un hombre fluido, como una mujer fluida, como quien yo quiera ser, fuera de mi género. Y la escritura abre esas posibilidades. Así que en ese sentido es maravilloso. Bien. Yo creo que el trabajo que hemos estado haciendo tú y yo con otros colegas en la comisión de abogados y abogadas creativos, Juristas creativos. los juristas creativos, que es el nombre genérico que le pusieron, es importante, pero también hay algo aquí de lo que es la artesanía. Y me fui un viaje cuando tú estás diciendo qué voz yo puedo utilizar para interpelar el mundo, para explicar el mundo. Y entonces yo creo que ahí es donde uno te hace otras preguntas, sobre todo que este trabajo es biografía, ¿verdad? Y yo sé, porque te conozco de la poesía, yo sé de otros trabajos de ficción que tú has hecho, pero en ese sentido, por ejemplo, tomar personajes históricos, que es lo que yo he hecho con las últimas novelas que he escrito, o las novelas que he escrito, que las últimas son todas de salsa salvo una, que es tomar el dato histórico y tergiversarlo. Entonces, ahí tú tienes algo que esta es la biografía, según tú la estudiaste, la autorizada o no autorizada de igualdad, pero sería interesante ver, estos ninguno dejó hijos, ¿verdad? No, Los corderos, no, eran célibes. y De hecho, en el acta de defunción de Celestina dice que murió célibe, católica, no, sin hijos y sin nada. pues es muy triste porque esa familia se acabó ahí, pero habría que buscar a los hermanos del padre a ver si hay sobrinos y darle una trayectoria a esos corderos para ver qué pasó. Pero dentro de esa conversación, tergiversar el acto, tergiversar ese momento y decir, entre otras cosas, vamos a hacer una historia que es contrahistoria, o es la otra historia, pues yo creo que es un dato interesante. Así que te pregunto, tomar el personaje de Celestina y hacer una historia en paralelo, ¿es algo que has pensado? Es una historia de ficción. Definitivamente. De hecho, con Celestina se pueden hacer varias historias, varias voces. Celestina puede ser la voz contestataria, la voz revolucionaria. De hecho, Celestina puede ser múltiples voces que se interconectan. Porque si vamos a ver, Celestina, al hacerse presente en una sociedad patriarcal, ¿verdad? Y retar la misma, Celestina crea otros discursos. Unos discursos contestatarios, unos discursos que crean lo que son los espacios de confrontación. Cuando Celestina va al cabildo, que le dan una vista, ¿verdad? Que vienen y le dan audiencia, como se llamaba. Celestina contradice mucho de esos discursos patriarcales. De hecho, en las actas del cabildo, uno se entera de un montón de cosas, de chismes históricos, ¿verdad? Y una de las cosas, ¿sabes que ponían multas a mujeres que se reían en alta voz? Yo estuviese llena de multas. Yo estaría presa, botando la llave, ¿ok? Porque si eran mujeres que si se reían, así mismo le dicen mujeres con demasiado de voz alegre, le daban multa porque la mujer tenía que ser que sumisa, callada, conforme, ¿verdad?, a lo que representaba una mujer que era delicada, y supuestamente en ese tiempo alguien que se riera estrendorosamente o histriónicamente no era una mujer delicada. Así que para mí, yo no sería una mujer delicada en ese tiempo. Sí, esta es toda la conversación Foucaultiana sobre el mundo de la ley y la disciplina y las cosas que en el pasado uno va descubriendo que hacen la vida, por eso, de los investigadores e investigadoras más interesantes. Así que yo creo que para hacer un alto un momento, el valor de entrarnos a hacer la historia de esa mujer que ha sido reproducida después de otras formas, con otros formatos literarios por otras compañeras, como ya dijimos, Yolanda Arroyo, Rosario Ivonne Denis, Rosario Méndez Paneda, entre otras, y que vengan más personas a hablar de ella puede ser muy interesante. Es para balancear la historia del siglo XIX.
Hay un trabajo que es seminal, que es el de Roberto Ramos Perea sobre los intelectuales negros del siglo XIX. Es un trabajo, por decir algo, de referencia, como el tuyo es de referencia y luego vienen otros. Yo creo que es importante porque hay una nueva historiografía que de la cual tú eres parte, que es la que está planteando algo, y yo lo tomo y yo soy humilde así, lo que yo diga no es ley, pero pon la atención por si acaso, ¿verdad? En el trabajo que hace recientemente Félix Cruz Jusino sobre Ebenezer López Ruyol y la historia del hombre negro puertorriqueño, Arnaldo, si me puedes traer el libro de Félix Cruz sobre Ebenezer, se acabó, y el de Vilma Pizarro, el de los barrios negros, que lo tenías por acá Ebenezer, abogado también. Sí, y entonces en esos textos descubrimos, en el de Félix, que es una tesis que le está adelantando, que es la que plantea que la negritud, hubo muchas negritudes en el siglo XIX y estuvo la de los esclavos, y nos hemos concentrado que los esclavos, que eran el 10% de la población, pero eran el 50% de la negritud, esos son detalles importantes, pues estaban victimizados, las poblaciones esclavizadas estaban victimizadas. Pero ¿cómo le iba a los otros? Sí, los que eran comerciantes, los que eran también negreros, que tenían esclavos, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando empezamos a descubrir, pues eso me rompe, que es lo que está planteando Félix en ese libro sobre Ebenezer López Ruyol, me rompe con la idea de la victimización. El otro texto que quiero destacar, y la vamos a estar invitando, que es el de Vilma Pizarro, se titula Tras las huellas del negro, los barrios intramuros y extramuros del arrabal metropolitano de finales del siglo XIX en Puerto Rico. Ahí deben estar las lavanderas, las mondongueras, Sí. ahí deben estar todas estas mujeres que eran comerciantes y que prestaban dinero. Sí. Y entonces hay una tradición que los sectores populares aquí, que han sido siempre negros en relación a los blancos, fueron autónomos, pasaron cosas, y eso hay que empezarlo a documentar. Porque de la misma forma que existió Celentina Cordero Molina, también existió Derques, Eleuterio Derques en Guayama, que es uno de los grandes intelectuales de este país, y Miguel, no es Hernández, se me escapa el apellido ahora, que es el otro intelectual negro del siglo XIX, Miguel Pizarro creo que. Y entonces vamos documentando que hay un montón de negros, y hay otro texto que Félix me pasó recientemente sobre otros negros que eran burgueses en el siglo XIX. Pero, oye, ¿cómo explicar a Ramón Emeterio Betance? Segunda generación Liberto. Papá fue Liberto, él fue Liberto, pero los anteriores no. Y el papá era terrateniente. Entonces, todo eso para decir, por lo menos la línea que yo me gustaría tener, que si me sigo manteniendo como víctima, lo que estoy esperando son los fondos federales. ¿Qué? Para que me mantengan, ¿verdad? Pero si me pienso como una persona que fui autónomo, que fui soberano, que ejerció un montón de instancias de producción de distintos, desde los saberes hasta bienes de consumo, pues entonces el mundo empieza a cambiar. Mi historia del siglo XIX empieza a cambiar. Y ahí es que entras tú como alguien que hace desde la historia una interpretación distinta de cómo se nos habían aplicado el dato. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que se nos den las preguntas con unas posibles respuestas, porque no queremos generar las respuestas. No queremos generar preguntas. Estamos en una sociedad donde se nos da todo de manera, ¿verdad? Vamos a decirlo fácil. Es como los escoges. Yo quiero una vida de escoge. Tú me haces la pregunta, yo tengo 4 alternativas que ya son dadas. Que yo voy a escoger, si yo voy a escoger, pero las respuestas ya tú me las diste y voy a escoger dentro de lo que es el sistema, de lo que el sistema me permite. La sociedad actualmente no es una sociedad que genere preguntas, no es una sociedad que genere respuestas, porque estamos muy en nuestra zona de confort, y la zona de confort no media el conflicto, no media el cuestionamiento, no media la controversia, no media la crisis, ¿verdad? Y hay un montón de discursos sobre crisis, como qué es lo que provoca la crisis y todo lo demás. Nosotros no queremos crisis, porque tener crisis significa también escuchar nuestras voces, y la historia que cuestiona significa, espérate, quiere decir que todo lo que yo estuve estudiando con el tiempo está mal. Pues entonces, si yo me fomenté, ¿verdad? Yo me desarrollé sobre esa historia, quiere decir que entonces yo me tengo que cuestionar yo también, de lo que yo soy, de lo que yo creo, de mis valores. Así que cuestionar la historia es bien interesante, porque realmente te estás cuestionando también tu historia personal, porque uno muchas veces se fomenta, ¿verdad? O se fundamenta la base sobre eso que uno aprendió. Y yo me acuerdo cuando yo estudiaba elemental,
nos decían que solamente eran 3 razas. ¿Cuáles eran? Blanca, que era española, la india y la africana. Y los españoles eran los más bravos, los indios eran unos indios nobles, ¿verdad? Que no hicieron mucho, se daban siempre tirados en hamaca, y los negros que eran los esclavos, pero aquí hubo franceses, aquí los negros vinieron desde África, sí, pero habían reyes, habían reinas, habían poblaciones. ¿Y dónde salieron las primeras civilizaciones? De África. O sea, que no me vengan a mí a decir que aquí vinieron negros que no eran cultos ni eran educados, ¿verdad? Con relación a los indios tenían toda una institución social aquí también. Porque entonces solamente es el indio vago, ¿verdad? O el indio que no hacía mucho, y el español era el único. Y mire, y los que me dicen que soy español, no, mi abuelo era español, pues su abuelo era moro, porque ¿cuánto tiempo estuvieron los negros en España? 8 siglos. No venga a decir que en 8 siglos no va a haber uno que otro morito, otro que otro morito por ahí, ¿verdad? Así que, y ahí sale mucho también, ¿y tu abuela dónde está? ¿Verdad? Así que, en ese sentido, creo que el cuestionarnos. Pero vivimos en una sociedad donde nos dan la pregunta más las opciones. Yo quiero escoger, pero dame las opciones. Yo no quiero producir las opciones, porque producir las opciones significa que yo me tengo que mover, que yo tengo que analizar las consecuencias, que yo tengo que generar conocimiento. Si tú me das las opciones, no tengo que generar conocimiento, solamente tengo que ejercer el escoger lo que es menos controversial para mí. Bien, en esta tarde estamos siendo auspiciados en este momento por la historia oral desde el Salón de Clases, cuaderno de trabajo del autor Edgardo Prats, que se encuentra disponible aquí en la Librería La Mágica y en la Claritienda de nuestro amigo Edgardo, historiador de historiadores, de microhistoria y también precursor de grandes debates que en los cuales todos participamos. Dentro de esa conversación estamos aquí con la destacada escritora, amiga, miembro del ministerio, y muchas cosas más que en la vida iremos descubriendo porque ha vivido ya mucha vida a muy corta edad. O sea, yo tengo 51 y ya tiene 50. Ay, embuste. Así que dentro de esa conversación, ¿cómo tú estás? Me alegra verte. Aquí llegó el maestro, el más maestro, Aarón Gamaliel Ramos. ¿Cómo está, Aarón? Me siento mucho mejor. Sí, me siento muy bien. Sobre todo me alegra mucho verles ustedes aquí. Hola. Y verles en este sitio tan especial que es casi la terraza de Arnaldo. Autor de, ¿cómo se llama tu libro? De las otras Islas Migajas. Islas Migajas, un libro sobre la historia del Caribe vigente, el Caribe aún colonial y el Caribe interactivo. Así que te vamos a tener aquí un día y me alegra verte que estés bien. Un placer. Con mucho placer y de nuevo me alegra mucho verles. Aarón Gamaliel Ramos, Islas Migajas, de venta aquí también en la librería La Mágica. Y dentro de eso, le damos las gracias a Edgardo Prats, que nos está auspiciando, y a nuestros auspiciadores, los que nos ayudan a cubrir la hora de trabajo con Radio Raíces, que son en el día de hoy Hotel Bolívar, licenciado Joaquín Nieves y la poeta nacional Elsa Tibó. Y entonces ya vamos culminando, pero hay preguntas que yo te quisiera hacer, pero no sé si hacértelas en el aire del Post Antillano, retransmitiendo por Radio Raíces, que es, ¿qué vamos a hacer después? Porque esta es una relación más íntima de los escritores y escritoras que nos acompañan en el Club de Lectores, donde ya tú tienes una obra que la pegaste. Ahora tú tienes un problema, te puedes quedar una sola obra y no escribir más nada. Eso ha sido, muchos autores escribieron una, ¿cómo se llama? Octavio Paz, no, Pedro Juan Rulfo, fue de una novelita y una después una, pero la primera es la que cuenta Pedro Páramo, las demás ya se deseó. Así que tú puedes pasar la historia con una sola obra, ¿verdad? Con esta la pegaste. Pero si no, ¿cuál es el reto tuyo como escritora? ¿Y hacer qué? Y sobre todo, que esto es en historia esto es un libro de biografía, y te quisiéramos ver si viene una novela, si vienen unos cuentos, si viene un libro de poesía, una obra de teatro. El infinito del universo es tuyo. Bueno, pues recientemente me publicaron un cuento que navegué. Déjenme decirle, escribir cuentos no es tarea fácil. Así que navegué por lo que es un cuento y actualmente pues estoy en medio de un escrito que tiene pinta de ser novela. No es nada, tiene
datos históricos, pero como dices, uno, ¿verdad?, toma un dato histórico y va, ¿verdad?, tejiendo otras historias maravillosas a raíz de eso. Ese cuento que te publicaron está en los libros de la gaveta. En los libros, sí. En los libros de la gaveta, creo que también de venta aquí, que es el trabajo que hicimos en la Comisión de Juristas Creativos, donde sacamos los libros de la gaveta para publicar distintas cosas que teníamos. Yo estoy en la gaveta de lo trágico. Ah, está bien. Yo estoy en la de la conspiración política. Yo estoy en la gaveta de lo trágico. Está bien. Me encantó esa gaveta. Sí, pero la vida tuya lo menos que tienes de tragedia. Esa es la Lupe, pero tú no estás en la Lupe, tú estás, por decirlo mismo, con Celia o con Cani García. Con Ernita no estás tampoco, ¿está bien? Pero de eso hablamos en otro momento. Bien, estamos casi llegando al final de esta jornada en el día de hoy. Ha sido un placer tener aquí a la escritora puertorriqueña Sulmari Alberio Ramos. Y dentro de esa conversación, escuchar cómo se compone un son, como dirían los cantantes de la música popular urbana de la salsa, que es cómo vamos tejiendo la creatividad. Este trabajo que hemos estado representando hoy, que se llama La Gran Ausente, la maestra Celentina Cordero Molina, es un trabajo para los profesores y profesoras, para los maestros y maestras de educación, muy importante para reconocer a alguien que hemos descubierto apenas, diría yo, hace 15 años. No es que no supieran que existía, pero que hemos empezado a documentar. Así que la gran contribución de la Cátedra de Mujeres Ancestrales Negras de Puerto Rico, que fundó y dirige la compañera Yolanda Arroyo, ha tenido muchas virtudes, pero la que yo siempre he documentado es balancear la historia del siglo XIX, sobre todo, que es donde la gente se ha concentrado, para decirnos que existía otra gente, que no solo son los hombres protagónicos los que existieron, que está muy bien, fueron protagónicos, pero también existían personas que fueron protagónicas, pero en otros registros, como lo es Celentina. Y hay otro discurso. Que hay otras experiencias, otras narrativas, hay otras tantas formas de contar cómo se hizo el siglo XIX. Por eso digo, y eso hay que ir al próximo congreso de la Asociación de Historia de Puerto Rico, de Historia de Puerto Rico, que estamos viviendo una transición sobre la historiografía del siglo XIX, de la cual tú vas a entrar, porque es lo que yo estoy viendo en todos los textos que vemos normalmente a nivel mensual, que se está empezando a explicar el siglo XIX desde otra lógica. No es lo mismo decir que éramos todos esclavos en el siglo XIX, a decir que hubo esclavos y hubo otras personas, para darte un ejemplo, como Ramón Emeterio Betance, hubo otras personas, se me escapa el apellido de esta familia de mayores, que eran todos negros, pero industriales en el siglo XIX, con producciones de manufactura, la que fuera, para las necesidades de consumo del país. Así que eso es lo que tenemos que empezar a pensar, que el país es mucho más complejo y que gracias a personas como tú empezamos a develar la complejidad. Con esas palabras, pues tengo que despedirme el día de hoy. Te vamos a dar 2 segundos para despedirme, pero tengo que darle nuevamente las gracias a El Pozo Antillano y el equipo de producción aquí, Alejandra Ortiz Arraiza, quien produce contenido para este programa, y al compañero Adrián Ciaca Pérez, quien lleva a cabo esta producción, y en la mano extendida hasta San Sebastián a los compañeros y compañeras de Radio Raíces en el 1460 AM WLRP, atendido por su distinguido propietario Ramón Edwin Colón Prat y su hija Taina Colón y mamá y la otra hija que se llama Yara, y la producción técnica desde los controles allá de Robertito Rivera. Gracias a todos y gracias a usted, estimada y queridísima escritora Sulmari Alberio Ramos, por estar con nosotros. Y tengo que decirlo como tú lo sabes, a escribir y a publicar, no a escribir, a publicar. Diga usted, país, ¿no? Y gracias por la oportunidad, de verdad que lo he disfrutado mucho. Y gracias a mi amiga Carmen, que ha estado conmigo aquí, que me la he, ¿verdad?, raptado para el día de hoy. Así que hoy es una tarde de chicas. Y el lunes 4 de noviembre vamos a estar haciendo la presentación formal, que es un honor para mí, que ella me ha pedido que la haga en el Colegio de Abogados. Va a ser parcialmente presencial y parcialmente por las ondas sonoras de la internet. Ya esto ha cambiado todo. Pero lo invitamos ese día, sí, tengo que escribir un libreto, tengo que hablar, y voy a hablar de este trabajo que para mí, en la historiografía de las mujeres invisibles del estirpe de Celentina, es la piedra de referencia que tenemos que empezar a ver siempre. Será hasta entonces. Mi nombre es Daniel Nina. Gracias a toda la gente que nos sigue en El Pozo Antillano. El lunes a las 6 tenemos
Cultura 7D, como todos los lunes, y el viernes que viene tenemos a las 6 de la tarde Funche Caribeño, como todos los viernes, y volvemos el sábado en el Club de Lectores, aquí desde la calle de los Libros, ya le quitamos el nombre, desde la calle de los Libros, en Río Piedra, entre las librerías La Mágica de la familia de Arnaldo González Berrío y otras, y la de Norberto González, y toda la familia González y otros que están al cruzar. Será hasta entonces. Muchas gracias a todos. Adiós.